la palabra algunas cuestiones y muchas cuestiones prácticas para que llevemos en nuestra vida, para que tratemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en nuestro trabajo. El concepto bíblico, la doctrina bíblica, así en el aire, no nos sirve de nada. Cuando lo llevamos a la práctica, cuando analizamos ese concepto a la luz del Cristo caminando, ahí es cuando nosotros comenzamos a decir, esto es lo que tengo que hacer. Frente a esta circunstancia es lo que tengo que pensar. La idea más o menos de lo que vamos a estar hablando hoy es que podamos, si es que ignoramos alguna cuestión, dejar de ignorarla. Y si es que no llegamos a entenderla al 100% en nuestra vida práctica, podamos juntamente todos como iglesia hacerlo. Podamos entender qué significa esto de Jesucristo traspasando los cielos. ¿Qué significa este sumo sacerdote compasivo? ¿Qué significa esto de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para que podamos recibir el oportuno socorro? Leemos el texto bíblico y oramos al Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La NBI dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias porque tenemos la oportunidad, una vez más, en libertad, de buscar tu rostro, Dios mío. Gracias porque tenemos la oportunidad que hoy nuestros niños puedan subir al aula y hablar y leer de la Biblia y charlar en tranquilidad y no están siendo ni perseguidos ni amedrentados, Dios mío, porque tenemos libertad. Dios mío, tenemos que agradecerte que hoy estamos aquí pudiendo levantar nuestras manos, levantar el volumen con algún cántico nuevo y no hay nadie que nos lo impida, Dios mío. Aún tenemos la posibilidad desde el púlpito hablar de temas que hay otros lugares del mundo que no se permite hablar abiertamente. Dios mío, gracias a tu Espíritu Santo tenemos que reconocerlo, Dios mío, tenemos que reconocerte. Dios, vos nos das la libertad. Y le das la libertad a tu iglesia para poder buscarte. Dios mío, no desde este momento, desde este segundo, sino desde el primer momento que dispusimos nuestro corazón para acercarnos al culto con los hermanos, a buscar tu rostro, Dios. Cuando se hizo la oración de inicio, cuando se cantaron las primeras alabanzas, cuando se oró por las peticiones, Dios, tu Espíritu Santo ya comenzó a trabajar en nuestro corazón. No hay un momento clave, sino que en cualquier momento tu Espíritu Santo comienza a tratar con nuestra vida. Dios, ¿por qué voy a frenar tu poder? ¿Por qué voy a frenar tu sanidad? ¿Por qué voy a esperar para que vos derrames de tu Espíritu Santo si lo haces en cualquier momento? Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Dios mío, el obrar de tu Espíritu Santo, juntamente a todos, Dios mío, como iglesia, como cuerpo, Dios. Tú no quieres personas que sepan y personas que sean ignorantes, tú quieres un cuerpo que sepa, que vaya para adelante, que vaya al frente, que te conozca a ti. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos en medio de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Dios mío, aun cuando ya no tenemos fuerzas. Ayúdanos cuando pasa el tiempo y parecemos que no vemos tus milagros. Ayúdanos. Ayúdanos a entender dónde tiene que estar escondida nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Jorge. Le pegué cuando estaba orando, sentí que te pegué en algún lado. Leímos el texto de los Hebreos. Primero comienza con una palabra, un conector que es por tanto, y tengo que mencionarlo, aunque no va a tratar del mensaje de hoy,
tengo que mencionar esta pequeña cosa, porque cuando dice siempre por tanto, por lo cual, usted sabe que siempre lo menciono, remite a algo que estaba diciendo antes. Quiere decir que el versículo que vamos a leer no se generó de la nada, sino que viene por algo que el autor venía hablando. Y por eso dice, por todo lo que dije antes, entonces quiero que usted afirme este conocimiento. Y ese, por tanto, remite a los versículos que usted ve por arriba. Si usted mira su Biblia y levanta la mirada, va a ver que ya el título le habla acerca de la incredulidad. El autor de los Hebreos les está hablando a los hebreos, diciéndole, no sean incrédulos como los antiguos, ¿sí? Que no alcanzaron o pudieron no alcanzar el reposo. Usted alcáncelo. Le está diciendo, a grosso modo, el autor de los Hebreos a los hebreos. Usted después, en tranquilidad en su hogar, puede leerlo bien. Hay algunos hermanos que estuvieron viendo Hebreos en el IET, así que lo tienen bastante sabido. Aparte la tuvieron a Alejandra, así que lo tienen bien sabido. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto que está hablando viene hablando acerca de la incredulidad, el autor les dice, bueno, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y lo primero que quiero mencionar con respecto a esto, y tiene que ver con tres cosas que podemos ignorar, o por lo menos no comprender en nuestra vida práctica, es que muchas veces ignoramos lo que significa y lo que implica el poder de la obra de Dios. Porque acá el texto bíblico dice, tenemos este sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y qué significa que traspasó los cielos? Esto es el eje de nuestra predicación. Que traspasó los cielos implica la obra de Cristo completa. Que Él traspasó los cielos implica lo que dice Colosenses, que había un acta de decretos que nos era contraria. Que Jesucristo la clava en la cruz y expone a principados y potestades. Ese acta de decretos que nos era contraria, que nos impedía el libre acceso a la presencia de Dios, tiene que ver con Romanos 6:23. Digo, tiene que ver, que dice que la paga del pecado es, usted lo sabe, muerte. Ahora bien, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero para que Jesucristo traspase el cielo, yo tengo que entender qué fue lo que pasó. Había un cielo cerrado. Había un cielo totalmente cerrado para la humanidad. Porque Romanos 3:23 me dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese versículo no se aplica al pasado. Se aplica al pasado, al presente del autor, pero también al futuro. Por cuanto todos pecaron. Hermano mío amado, tanto usted como yo éramos reos de muerte. Merecíamos la muerte. El cielo iba a estar cerrado para nosotros. Porque todo aquel que peca se hace esclavo del pecado. Y merecíamos la condenación. Merecíamos la muerte. Pero en medio de este proceso, Dios mismo estableció, hizo una pausa en la eternidad. Y fíjense qué importante es que no ignoremos el poder de la obra de Cristo, porque en un momento de la historia Dios hace una pausa en la eternidad, irrumpe para comenzar un plan de salvación, irrumpe en la tierra y nos regala un plan de salvación. Les digo esto porque al final de este primer punto voy a preguntar, semejante obra que Él hace, detiene el mecanismo espiritual, irrumpe en la tierra, da su vida por nosotros, ¿cómo puede ser que después yo pueda decir, Dios mío, que no me escuchás? Si detuvo todo el mundo para Él entrar, ¿cómo puede ser que yo le diga en algún momento, ¿te olvidaste de mí? ¿Cómo se va a olvidar de mí? Si Él detuvo toda la maquinaria espiritual, detuvo todo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que en algún momento de la historia irrumpió en la tierra y habitó con nosotros.
y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Después en Primera de Juan también dice, lo pudo palpar, lo pudimos ver. Fíjense lo que es la obra y el poder de la obra de Cristo. La detención de la historia de la humanidad para que el Hijo pueda aparecer y para que comience a gestarse la salvación de nuestra vida. Fíjese qué importantes somos para el Señor. ¿Acaso Él puede olvidarse de nuestras oraciones después de todo lo que ha hecho? ¿Acaso Él puede olvidar alguna de sus promesas después que traspasó los cielos por nosotros? Primer discurso de Pedro, frente al pórtico La Hermosa, se pone a predicar y en un momento dice, la muerte no pudo retener a Cristo, era imposible que lo retenga. Dijimos hace un segundo, Romanos 6:23, la paga del pecado era muerte, Cristo no había pecado. Entonces la muerte no lo podía retener. Era ilegal que la muerte lo retuviese. Y fíjese qué importante, hermano mío amado, que Él traspasa los cielos y se lleva consigo la cautividad. Que hoy nosotros tenemos la posibilidad de que si morimos, tenemos vida, porque la muerte no nos va a poder retener. Los méritos de Él hacen que cuando la muerte se quiera enseñorear de nosotros, no pueda hacerlo, sea ilegal. Porque Él clava el acta de los decretos. Porque el Señor mira nuestra vida y ve la sangre de Cristo en santidad. El poder de la obra de la cruz. Y es imposible, mencionábamos que solamente de una cosa el hombre no se puede salvar, que es de la muerte. ¿Sí? En Cristo cambia. Porque nosotros, los que estamos acá, los que hemos aceptado a Jesucristo, ni siquiera la muerte nos puede retener. Ni siquiera la muerte nos puede mantener, porque va a ser ilegal. Porque si la muerte nos retiene, va a ser ilegal. Porque tenemos que resucitar. Fíjense que Pablo va a decir, si no hay resurrección, vana es mi predicación. Porque la resurrección de Cristo, esto que resucita, luego asciende y traspasa los cielos, implica que no hay ley que venga sobre Cristo y por ende no hay ley que venga sobre nosotros. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es mucho más grande. Hermano mío amado, tenemos una obra que es poderosa. Tenemos que entenderla en nuestra vida práctica. Tenemos que entender que la obra de Cristo, el hecho de que Dios detenga el mundo, fíjense que es impresionante cuando uno lee los capítulos de su crucifixión, que en un momento comienza a temblar la tierra. Cuando Él muere, tiembla la tierra, el velo, dice, del templo es rasgado, y dice, los muertos salen de los sepulcros, y eso es impresionante porque la tierra comienza a temblar porque se daba cuenta que el dador de la vida, el autor de la vida, había muerto. Y fíjese qué importante, qué importante es notar que la gente no lo entendía, pero la tierra sí lo entendía. La tierra temblaba porque estaba muriendo el dador de la vida, por el cual subsisten todas las cosas. Y la gente que estaba ahí no lo podía entender. Lea Lucas, frente a lo que lo estaban golpeando antes de morir, Jesucristo dice, no le tomas en cuenta este pecado, no sabe lo que hacen. La tierra sí lo entendía, pero ellos no. Fíjense, y esto lo vamos a ver en el punto número 2, que tiene que ver con la compasión y la empatía de Jesucristo. Ahora, tenemos esta gran obra, la obra de la cruz, la obra del poder de Dios. Dios traspasa los cielos y hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios y podemos entrar confiadamente porque ya no tenemos un cielo cerrado por culpa nuestra. Hay un cielo abierto por los méritos de Cristo. Fíjese si no es importante tenerlo en cuenta. Fíjese si no es importante llevarlo a nuestra vida práctica. Fíjese si no es importante en el momento que estamos como usted y como yo también, No digo usted y yo no. En ese momento que estamos dudando, Dios me escucharás.
Si detuvo todo, ¿por qué no me va a escuchar? Si irrumpió en el momento justo, si manejó la historia de tal manera que sea el momento justo, ¿por qué no va a ver mi situación? ¿Por qué no me va a dar un propósito? Yo quiero tener un propósito, ¿por qué Dios no me lo da? Si detuvo todo, ¿no lo va a hacer? Lo segundo que quiero hablar está en el versículo que sigue, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La analogía que hace con este sumo sacerdote tiene que ver con que, o porque, mejor dicho, el libro de los Hebreos va a estar comparando siempre cuestiones del Antiguo Testamento con cuestiones del Nuevo. ¿Sí? Para mayor información, entre el Instituto Bíblico, IET, IB. ¿Se acuerda que yo siempre voy a meter un pedacito? Le voy a dar la invitación a que usted pueda entrar IB sábados, IET lunes. Y si no, usted sabe que hay algunos maestros, puede acercarse y preguntarle con tranquilidad. Y eso está lindo, porque si duda, también se va a querer meter al IB. No me odie. Lo segundo que quiero hablar con referente a esto es que a veces ignoramos o no llegamos a comprender en nuestra vida práctica el alcance de la compasión y la empatía que Dios tiene, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo primero que a veces no llegamos a comprender es la magnitud de la obra de Cristo, sí, pero cuando nosotros hablamos de la magnitud de la obra de Cristo parece como algo que nos excede, que está por sobre, pero la magnitud de la obra de Cristo, cuando el Señor dictamina dar su vida, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelve a tomar, dice Jesucristo, cuando Él dictamina eso, no lo hace pensando en la multitud, ¿sí? Cuando yo tengo que preparar algo para hablar con un curso, bueno, vamos a dar la clase, vamos a ver qué edades tienen, a veces me sé los nombres, a veces no. Pero cuando Cristo planeó su obra, estaba pensando en cada uno de nosotros, en cada nombre, en cada persona en particular, en cada cuestión que Él tenía que hacer después para que la persona, vieron que a veces nosotros algunos necesitan un golpe, otros necesitan, es como que vamos, bueno, Él no solo planeó la obra general, sino la obra particular por cada uno de nosotros. Eso es la obra de Cristo. Fíjense que pormenorizada, uno por uno, fue planeando. Y esto, segundo, es el alcance de su empatía y su compasión, siguiendo en este mismo hilo de pensamiento por cada uno de nosotros, porque entiende nuestras debilidades, porque vivió como uno de nosotros. Y el autor de los Hebreos quiere hacerle notar a la gente, no es que es porque era Dios, fue un hombre igual que nosotros, y por eso nos puede entender y por eso es compasivo. Ahora, cuando nosotros no comprendemos en nuestra vida práctica, cuando nosotros no ignoramos el alcance de la compasión del Señor, es cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Es cuando decimos, Dios no nos puede perdonar. El perdón del Señor llega hasta, o mi pecado es más grande que... Y cuando no queremos renunciar, pero decimos, pero igual Dios no me va a perdonar, y comenzamos en un círculo vicioso y no dejamos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos que se han apartado del camino del Señor y han vuelto, pero no se animan a dejarse usar por Dios porque siguen viviendo condenados, porque no comprenden el alcance de la compasión, porque no entienden el alcance de la empatía, porque no pueden comprender el alcance de ese amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Él vivió y caminó y durmió con 12 personas y los conocía, y es más, ya sabía que uno lo iba a entregar, y Él soportaba y los entendía.
Y sabía que Pedro, en el momento, cuando estaba a punto de morir, todavía no entendía nada, pero sabía que luego iba a entenderlo. El alcance de la compasión y la empatía. Pedro, el día de la muerte de Jesús, lo niega. Hechos capítulo 2, entiende conceptos espirituales que a veces nos cuesta entender a nosotros. La muerte no lo podía retener. No pudiese yo explicar el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles sin lo que me dice Romanos. Fíjese qué importante lo que ya había entendido Pedro. ¿Cómo es que se gesta ese Pedro? Por la compasión que tuvo Jesucristo en la vida práctica, en su vida diaria. Muchas veces nosotros no nos perdonamos o creemos que el Señor no puede perdonar. Padres que a veces, padres fieles al Señor, que como sus hijos no han seguido sus pasos por ahora, piensan que algo habré hecho mal, Dios mío, y se condenan. Y no dejan que el Espíritu Santo pueda trabajar. Y quedan en la condenación. Habrá que hacer un análisis, seguro. Seguramente hay que hacer un montón de cosas. Oraremos, buscaremos, pero no nos quedemos en la condenación. Porque tenemos un sumo sacerdote que es compasivo y que entiende las debilidades, que no las justifica, las entiende. Y que nos puede escuchar. Y si usted hoy está viendo y dice, yo estoy acá, pero mi familia no está, ¿qué habré hecho y no se puede perdonar? Déjame decir que Jesucristo y el alcance de su perdón es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Yo, seguramente, a mí me cuesta perdonar, a mí me cuesta dar segundas oportunidades, pero quédese tranquilo, que Dios no es así, no es como yo. Si a mí seguramente me engañan, seguramente me va a costar confiar en la persona. ¿Ha oído decir alguna vez? Me la hizo una vez, nunca más. Pero Dios no es así. El Señor da oportunidades. No quiere decir que nosotros esto lo tomemos para aprovecharnos. Sí, seguimos en el contexto de Hebreos. Es más, si leemos unos versículos antes, hay una gran advertencia con respecto a la incredulidad al deslizarse en el capítulo 2. Pero digo, hermano mío amado, no se detenga en su condenación. No se condene a sí mismo. Si Cristo no lo condena, no se condena usted. Y si usted ve hoy que su familia no está completa en el camino del Señor, no se detenga en la condenación, porque si no, va a ser un camino más que tiene que sortear. Salte ese, entienda la compasión y la empatía del Señor y comencemos a trabajar en lo otro. Comencemos a guerrear, comencemos a orar, comencemos a hablarle a esta persona que nos está escuchando, a este sumo sacerdote que nos entiende, que entiende nuestras debilidades, que caminó como nosotros. A veces yo decía, y después lo he escuchado, que se dice, bueno, pero Jesucristo era Dios. Él podía. Él podía porque era Dios. Miremos a Pablo, que era hombre. No. Sí, era Dios. Pero Filipenses nos dice que él dejó de ser igual a Dios, desechó, se despojó de sus atributos, dejó y se hizo hombre, y como hombre fue igual que nosotros, al 100%. Al 100%. Igual que nosotros, al 100%. Igual que usted, igual que yo. Cuando tuvo hambre, se le apareció el diablo para ver si le podía engañar. Así como a usted o como a mí. Sí. En el caso mío no hubiera durado 40 días, ¿no? Ni 4. Pero bueno, alguno que es memorioso se acordará la cuestión de la oración con Sebastián. 5 días hay que ayunar, decía. 5 días. 5 días es mucho, decía yo. Así que a la noche me iba, todos los días a la noche, a la heladera. Como un día me casó yendo a la heladera, lo transformé en... Le pregunté, ¿agua se puede tomar? Sí, se puede tomar agua. Hielo. Porque por lo menos sentía que comía algo. Había que aguantar 2 o 3 días. Aparte si iba una carpa, no era una carpa en el medio de la nada. Así que él estaba orando fervientemente en oración y yo estaba con el hielo comiendo. El Señor es compasivo. ¿Sí? El Señor es compasivo. Ahora, hermano mío amado, no se detenga en pensar que el alcance de la compasión y la empatía del Señor no puede llegar a su vida. No se detenga, no detenga su vida. Nunca detenga su vida.
Nuestra vida es una carrera que no la gana el que es más rápido, sí, pero la pierde el que se detiene. No la gana el más rápido, porque no hay ganadores. No salí primero, segundo. Es como una maratón, hay que llegar, como sea, pero hay que llegar. Lo único que no tenemos que hacer es detenernos o irnos del camino y llegar a otra meta. No deje de confiar en el Señor. Lo tercero que les quiero decir en esta noche es que a veces ignoramos o no llegamos. Esto lo digo así para aquellos que anotan. A veces no ignoramos o no llegamos a comprender en nuestra vida práctica el lugar en donde Cristo quiere que habitemos. El lugar en donde Cristo quiere que habitemos. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro lugar no está enfrascado en nuestro problema. Nuestro lugar es frente al trono de su gracia. Dios quiere que nuestra vida esté en el trono de su gracia. Ya no hay que pedir permiso. Ya no hay que decirle al sumo sacerdote: tomá, entregame ofrenda. Ya no hay una barrera que me diga: no puedo entrar al lugar santísimo. Solamente puedo una vez al año, el sumo sacerdote. No, hoy nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y es ahí, en el trono de la gracia, en donde Cristo quiere que vos y yo habitemos. No quiere que habitemos en las circunstancias personales, quiere que habitemos en el trono de la gracia. Ahora lo vamos a hacer práctico, pero primero que entendamos que habitemos en el trono de la gracia. En el trono de la gracia. Esto es revolucionario para la época, porque los hebreos no podían entender qué significa todo esto. Imagínense si leía a Efesios en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Chino básico, porque estaban acostumbrados a ver todas estas cuestiones, y acá se está remitiendo a algo espiritual. Hermano mío amado, tenemos la oportunidad de tener un solo mediador, y un mediador que es cercano a nuestra vida, Jesucristo. Ya no necesitan ningún otro mediador. Cuando fui a visitar a mi hermano Damián a su iglesia, después el avión no salió, y me fui nos tuvimos que dar un día en Comodoro Rivadavia. Paréntesis pequeño, aprovecho no está mi esposa. Paréntesis pequeño. No conozco mi calle, que es Amianot y Tucumán, y la otra no. Imagínense que no me voy a acordar dónde estuve. Bueno, ahí en Comodoro Rivadavia salimos a caminar con Julieta, mi hija, y entramos en una iglesia católica. Abrimos la puerta, entramos. Lo primero que me llamó la atención, porque ella quería ver una iglesia católica, ¿qué significaba? Bueno, entremos, le digo. Entramos. Lo primero que vimos es el dispenser, que yo creo que lo comenté, un dispenser de agua bendita. Estaba el dispenser y un cartel que decía agua bendita. Así que era: tenés agua bendita. Vamos a implementar acá, ¿no? Agua bendita. Pasa al frente, agua bendita, tiramos. Se ahorra tiempo, digo. Bueno, tenía ahí el agua bendita el cura, pero lo que me llamó la atención, y le comenté, pobre mi nena, no entendía nada. Cuando entré, sentía la lejanía. No sé si le ha pasado a alguno que ha entrado una vez en una iglesia católica. Siente la lejanía. Entra y siente como que Dios está lejos. Y sí, dos términos que me pidieron que no los diga, pero los voy a decir igual porque no está la persona que me dijo no los diga. Dos términos: trascendencia e inmanencia. Ahí se entiende por qué no quería que lo diga. Trascendencia significa que Dios está sobre las circunstancias, sobre todo. Es un Dios sobre. Cuando entras en una iglesia católica, abrís y ves ¿qué? Como Dios, un Dios lejano. Pero nosotros no creemos solamente en un Dios trascendente, sino en un Dios inmanente. ¿Qué significa inmanente? Cercano. Cercano a nuestra vida. Hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Podemos doblar nuestras rodillas en nuestro hogar, en donde nadie los ve, y sentimos el abrazo de Dios. Levánteme la mano aquel que ha sentido alguna vez el abrazo de Dios. Dígame si eso no es estar
confiadamente en el trono de su gracia. ¿Sabe qué es prácticamente estar en las alturas celestiales con Cristo Jesús? Es poder orar y sentir que hay alguien que lo está escuchando, aun cuando al frente tiene una pared. Eso es estar confiadamente en el trono de la gracia. Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces, por las circunstancias que usted ya sabe, todo el pueblo vivía y tenía que manejarse en cuevas. Y cada tanto salir para poder comer y para poder sembrar y demás, y cosechar. Pero vivía en cuevas. Eso es enfrascado en las cuevas. Hermano mío amado, usted y yo no debemos vivir en cuevas. Debemos vivir confiadamente en el trono de su gracia. Cuando vivimos en el trono de la gracia del Señor y estamos sentados en nuestra casa tomando decisiones, quien está con nosotros es el Señor. Quien nos ayuda es el Señor. Cuando el Señor está en medio de nosotros, ya no están mis aspiraciones personales, sino sus aspiraciones para mi vida. Ya no comienzo a pensar qué sería bueno para mí, sino qué quiere Dios para mi vida. Cuando comenzamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y comenzamos a escucharlo a Él, empezamos a entender qué es vivir confiadamente ante el trono de su gracia. Ese es el lugar en el que tiene que estar la iglesia. La iglesia tiene que estar en la presencia del Señor. Usted tiene que llevarle los problemas, ¿a dónde? A la presencia del Señor. Pero no dejárselo en un templo, acá está mi problema, y me voy corriendo. No, ponerse cara a cara con Él y decirle, yo tengo esta circunstancia. Dios mío, ayúdame. No entiendo. Me olvidé tus palabras. No puedo creer que vos me puedas cumplir lo que me prometiste. Si yo te digo, si estás ahí en la presencia con Él, una vez que estás en la presencia con Él, todo eso que uno tiene planeado decirle, se termina. Cuando lloraba en mi casa por lo que me pasaba, me acuerdo que en un momento uno de mis cuñados vino y dijo, ¿dónde está? Mi hermana se había escapado. Y dice, me voy a llevar a los chicos. Y yo, estando adentro, obviamente mi cuñado armado venía, no conocía al Señor, pero sí hablaba con él enojado. Y le decía, primero me decía, ¿por qué a mí, no? Sebastián tiene la cama más cerca, que vaya Sebastián, decía. Y pensaba, ¿por qué está más cerca él? O está Damián acá arriba. Damián no estaba ese día. Y después planeaba decirle todo. Cuando conozco al Señor, planeé decirle todo. Todas las cosas que me pasaron, las marcas que tengo en mi cuerpo, porque no tenía nadie que me cuidara. Las dificultades que pasé cuando estuve delante de la presencia del Señor, cuando Dios me habló por primera vez, automáticamente todas mis palabras se cayeron. Y el Señor cambió y dio un propósito nuevo. Hermano mío amado, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Hoy Dios quiere que usted y yo vivamos en ese lugar. Y en el momento que venga la dificultad, en el momento que venga el dictamen, no hay solución. Para esto no hay solución. Usted diga, está bien, escúchelo, dése vuelta y dígale al Señor. Me dice que no hay solución. Te están hablando a vos. Es el momento para decirle, dicen que es imposible. Te están hablando a vos. Es el momento que vos vengas. ¿Cuál hermano mayor? Mano poderosa. Y Dios comienza a actuar en milagros. Dios comienza a actuar en milagros en nuestra familia. ¿Cuántos familiares nos dicen, es imposible que vos cambies? Es imposible que tu familia se reúna. Es imposible que Dios restaure la familia. Seguramente imposible para un humano, imposible para un psicólogo. Acercémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Padre, ayúdanos. Padre amado, Cristo mío, ayúdanos. Dios, ayúdanos a entender, Dios mío, junto a todos mis hermanos, que en nuestra vida, cual Gedeón, no puede estar en medio de una cueva. Que si vos moviste cielo, moviste la tierra, la cual se estremeció con tu muerte, por cada uno de nosotros, con nombre y apellido, nunca me vas a dejar. Ayúdanos a entender, Dios mío, que si vos irrumpiste en esta tierra sabiendo que ibas a padecer, sabiendo que ibas a sufrir, sabiendo que iban a elegir a un asesino en vez de a ti, Dios mío, por cada uno de nosotros.
Ayúdanos a entender y a saber por qué no vas a trabajar en nuestra vida. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no lo vas a hacer? Hay centenares, miles y millones de personas a lo largo de la historia que pudieran contar cual testigos de Hebreos capítulo 11 las maravillas que vos has hecho en las vidas. Vidas cambiadas, sanidades en el cuerpo. ¿Por qué no lo vas a hacer en medio de tu iglesia? ¿Por qué tengo, Dios mío, que enfrascarme y esperar que venga alguien y haga algo si yo puedo estar confiadamente ante el trono de tu gracia? ¿Por qué tengo que esperar una respuesta de algún humano, de alguna persona, si puedo tener por tu palabra los propósitos de tu vida en mi vida hoy? Dios mío, ayúdame a entender junto a tu iglesia que nuestro lugar no es enfrascado en la enfermedad, en la circunstancia, en nuestro problema, sino en tu lugar santísimo, en ese lugar alto, viendo el problema, la circunstancia desde arriba, contigo, padeciendo muchas veces, pero entendiendo que todo es con un propósito. Ayúdanos a entender el propósito en nuestra vida. Ayúdanos a entender el propósito en nuestra vida. Yo no sé si en medio nuestro hay personas que a veces se han condenado que a veces han pensado, bueno, mis hijos son así, debe ser culpa mía. Quiero decirte en esta noche que no te condenes, que mires para adelante, que seas ejemplo, que Dios va a hacer la obra, que Dios tiene poder para hacer la obra y que los propósitos de Dios son muchos mayores que lo que nosotros podemos entender. Y si Dios prometió una familia rendida ante su presencia, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque no es palabra de hombre. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque Él jura por Él mismo, por su omnipotencia, por su omnipresencia, por su omnisciencia, por lo que Él todo sabe, todo puede. Él ve todo, Él maneja la historia de la humanidad. Todo está en su mano. Este es un buen momento para que vos puedas decir, Dios mío, ayúdame a vivir en ese lugar confiadamente. No quiero vivir más acá, quiero vivir confiadamente en el trono de tu gracia. Ayúdame a utilizar tus palabras, ayúdame a mirar como vos ves, ayúdame a pensar como vos pensás. Ayúdame a entender tus milagros en la vida. Ayúdame a creer que tu poder no sea cortado y tampoco tu misericordia. Y que en ti, y solo en ti, Dios mío, hay salvación. No solo eterna, la cual es la más importante, sino esa salvación diaria de todas las preocupaciones, de esas circunstancias que muchas veces nos detienen y cumplen el motivo por el cual Satanás las maquina, detenernos. Dios mío, ayúdanos a mirar y que podamos entender con tu corazón. Ayúdanos.